Génesis 22, vamos a leer del 1 al 14. Vamos a leer, usted me dice cuando ya estamos ahí. Amén. Amén, ok. Vamos a leer juntos. Aconteció después de estas cosas que probó, subraya esa palabra, probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Subraya esa frase también. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí que Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Creo que si alguien no ha leído la Biblia y no conoce de Dios, va a decir, ay, qué Dios tan cruel, ¿verdad? Y extendió Abraham su mano y tomó al cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en su zarzal, o en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Como siempre, yo voy a encomendarme al Señor. Usted también ore allí al Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra santa, Señor mi Dios, esa palabra que da vida. Habla, Señor mi Dios, yo solamente me presto, Señor. Pon ese carbón ardiente en mi lengua, Señor, para que no salga una palabra corrompida, Señor mi Dios. Y bendice cada uno de mis hermanos. Dales de tu Santo Espíritu, o más bien guíalos a través de tu Espíritu por medio de la palabra que vamos a disfrutar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Abraham, mis hermanos, es un hombre conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Veamos de una gran fe en acción en Abraham, o sea, una fe en acción, así como dijo Santiago, una fe sin obras es muerta. Y Abraham, mis hermanos, es un ejemplo a seguir, es una fe en acción. Veamos pasos número 1. Número 1,
Abraham no razonó o no consultó a nadie. Número 2, Abraham no dudó bajo el peso tan grande de una petición de Dios para él. Dame de tu hijo el único que amas. 3, fue pronto. Dice que se levantó de mañana a hacer la encomienda que Dios le pidió. Y también fue voluntario, preparando también la madera, la leña para el holocausto, que su hijo iba a ser sacrificio. Número 5, estaba plenamente decidido. Mandó a los siervos a esperar también. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué dijo a sus siervos, quédense aquí, nosotros iremos con el muchacho? Para que los siervos no interfirieran en la ofrenda que él iba a dar. Porque muchas veces interfieren personas. No lo hagas. ¿Por qué lo vas a hacer? No, quédense ustedes aquí, nosotros iremos y volveremos. Dios le dijo, toma ahora tu hijo. Pensemos, mis hermanos, pensemos por un momento por un hijo. Todos de los que estamos aquí, creo que todos somos padres. Algunos jóvenes aquí que todavía no tienen esa dicha, pero en un futuro tendrán o van a tener un hijo. ¿Qué es un hijo para nosotros? ¿Qué es un hijo? Este hijo, mis hermanos, para Abraham era toda la esperanza de él, porque recuerden que antes, mis hermanos, le dijo Abraham a Dios, le dijo, ¿qué haré con todo lo que tú me has dado? Lo estoy haciendo con mis palabras. ¿Qué haré con toda la riqueza que tú me has dado? ¿Quién se quedará con todo lo que tú me has dado? El único que tengo es este siervo. Y Dios le dijo, no, te daré un hijo. Él se quedará con todas las riquezas que tú tienes, que tú has recibido. Un hijo, mis hermanos. Al ofrecer su hijo, Abraham estaba entregándolo todo, absolutamente todo. A él no le quedaba nada, solamente a su Dios. Entregó absolutamente todo. Esto es suficiente para tener una fe en acción. Pero a la misma vez, como Abraham, mis hermanos, Dios entregó a su hijo. ¿Qué representa el hijo al padre? Absolutamente todo también. Dice que por medio del hijo él hizo la creación y todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Lo hizo por medio de él y para él. Se le fue entregado todo el poder, la potestad al hijo, al igual que Abraham. Ahí estamos viendo, mis hermanos, esta comparación de Abraham y Dios, de Isaac y Jesús. Ahora vemos la sumisión del hijo. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Bueno, ya lo pregunté, pero hijos mayores. ¿Qué tan obedientes son nuestros hijos con nosotros? Dice la palabra que ambos fueron juntos. En un sentido profundo, mis hermanos, veamos la unidad del hijo y del padre, Isaac y Abraham. Iban juntos con una sola misión. Jesús también lo dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, mi Dios. Él dijo, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Yo y el Padre somos uno. Entonces desde aquí, mis hermanos, podemos ver que todos los estudiosos de la Biblia comparan o también dicen que Abraham está representando al Padre, Isaac está representando al Hijo Jesús en esta obediencia.
Isaac se sometió a su padre. Pero ¿por qué creen ustedes que lo hizo? ¿Por qué creen que Isaac obedeció a su padre? Por amor. Por amor. Al igual que nuestro Señor Jesús, Él se sometió al Padre hasta la cruz por amor. Vamos a ver algunos puntos. Tomó Abraham la leña y lo puso sobre Isaac, su hijo, dice. También, mis hermanos, Jesús también llevó la cruz hacia el Calvario, la carga de nuestros pecados. Eso es lo que llevó nuestro Señor Jesús hasta la cruz. Le pusieron la cruz de madera. E Isaac llevó la leña para el holocausto sobre sus espaldas. Por eso dice que Isaías dice que Él cargó con nuestros pecados. Estoy hablando de Jesús, no de Isaac. Pues estamos haciendo una comparación. Al ser atado, mis hermanos, dice que Isaac, mis hermanos, fue atado por su padre. Aquí en la Biblia no encontramos a qué edad era Isaac, pero todos dicen y están de acuerdo que era ya un muchacho, ya un joven, un adolescente. Ese adolescente, mis hermanos, se pudo haber resistido. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos, cuando los mandamos a hacer algo, se resisten, no quieren hacerlo? Isaac, mis hermanos, obedeció a su padre. Se dejó atar por su padre. Qué gran enseñanza es esto, mis hermanos, de lo que estaba haciendo Isaac. También nuestro Señor Jesús fue llevado como cordero. Dice que no abrió su boca. Nuestro Señor Jesús. Los requisitos de la ofrenda. Isaac llevó la leña, pero ahora miremos qué es lo que llevó Abraham. Dice que llevó el fuego y el cuchillo. ¿Qué representa el fuego, mis hermanos? Hay algo muy importante aquí. Nuestro Dios, recordemos que nuestro Dios es un fuego consumidor. Por lo tanto, mis hermanos, el fuego también representa la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es justo. También representa el carácter que es santo nuestro Dios. El fuego también es purificador, pero también es consumidor. Él consume el pecado, pero purifica al pecador. El cuchillo. Dice que Abraham tomó el cuchillo. Si el fuego representa la santidad de Dios, entonces el cuchillo podría simbolizar o simboliza la espada de justicia. La espada de justicia. En estos días, mis hermanos, nosotros, los hombres o cristianos, fácilmente se nos olvida que todo sacrificio de Dios tiene que ver con el cuchillo y el fuego. Todo sacrificio. En el altar, edificó Abraham un altar. Isaac no lo hizo, no hizo el altar. Esto fue preparado por el padre Abraham. De la misma manera, mis hermanos, Dios el Padre, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, Él preparó el altar para su Hijo. Leamos 1 de Pedro 1, 18 al 20. Yo espero a que usted encuentre. Espero que le pido al Señor que nosotros entendamos el tema. Y si surge algunas preguntas, mis hermanos, que usted quizás no capta muy bien, con todo gusto, me siento con usted a tomar un cafecito para aclarar los temas, ¿verdad?
Primera de Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo, voy a esperar para que usted lo encuentre, o ya está ahí está en la pantalla, usted puede leerla también. Sabiendo que fuisteis resgatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado para, escuchen o lean esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así como Abraham, mis hermanos, él edificó el altar. Nuestro Padre, Dios Padre, edificó el altar antes de la fundación del mundo. Y además también el Hijo también. Ahora veamos las cuerdas con que Isaac fue atado al altar. Las cuerdas, mis hermanos, simboliza los clavos también que obviamente fueron sumergidos en la piel de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy importante que usted debe notar aquí. Y quiero ser claro con esto. Los que detuvieron a Cristo Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el amor a su Padre. Fue el amor hacia ti y hacia mí. De la misma vez también Isaac, mis hermanos, cuando fue atado por su padre, también él se dejó atar por amor a su padre. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí que amamos a nuestro padre? ¿Cuántos amamos a nuestros papás? Bueno, si todavía existen. Ahora, para seguir avanzando, mis hermanos, entonces Abraham representa al padre, Isaac representa al Hijo Jesús, pero también nos representa a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que había un carnero sustituto ahí para que Isaac o para que Abraham no degollara a Isaac. Había un sustituto. Entonces, mis hermanos, de una manera, Isaac está representando a Cristo, pero también te está representando a ti. ¿Por qué? Porque había un carnero trabado en la zarza para sustituirlo, para que él fuera libre. Y nosotros, mis hermanos, somos un tipo de Isaac. Nosotros debemos, como obedientes, estar atado ahí. Pero, mis hermanos, pero Jesús, el carnero representa también a Jesús, que fue sustituto de nosotros porque Él murió. Y a nosotros ahora tenemos nueva vida, pero en Él, en Cristo Jesús. Igual que Isaac. Dios le dijo a Abraham, suelta, ya sé que tú temes a Dios. Ahí está el carnero que va a ser sacrificado. Ahí también el carnero representa a nuestro Señor Jesús. Fue sustituto de nosotros para representarnos. El hombre, mis hermanos, encontró una cruz para Cristo. Pero Dios, quien encontró el rescate, porque dice Jehová proveerá, Jehová jiré o jiré. En Romanos 8:32, no lo busque, dice, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Ahí está, Jehová proveerá. Él entregó a su hijo por nosotros. En 1 Corintios 5:7 dice, nuestra Pascua es Cristo. Ya fue, ¿qué? Sacrificada por nosotros. Él es nuestro carnero ahí que estaba en la zarza. Y Él es nuestro cordero, mis hermanos. Isaac, ¿qué dijo cuando
Abraham, ¿qué dijo cuando Isaac le preguntó? Aquí está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Abraham respondió: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos, que muchas veces nosotros usamos el Dios proveerá, ¿sí o no? Cuando a veces estamos en una necesidad o algo por el estilo. Y no es malo decir que Dios va a proveer, pero tengamos este significado por lo cual se dijo. ¿Por qué Dios se dice que Dios proveerá? Aquí se estaba hablando de que Dios iba a proveer un sacrificio en holocausto agradable para Él. Un sacrificio, un sustituto para ti y para mí. Que Él iba a morir por nuestros pecados. A eso se refiere cuando dice Jehová proveerá. Cuando nosotros decimos Jehová proveerá o Dios proveerá, tengamos eso en mente. ¿Por qué se dijo esa frase? Porque Jesús iba a ser ofrecido por nosotros. Y Abraham lo entendió también, más bien Jesús lo mencionó y Abraham lo entendió, mis hermanos, que de una u otra manera, mis hermanos, Dios iba a proveer ese Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: Abraham me vio y se alegró, ¿sí o no? Eso es maravilloso, mis hermanos. De acuerdo a lo que hemos visto entonces, con la comparación de Abraham, Isaac y el carnero ahí en la zarza, mis hermanos, sabemos ahora que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por todos y cada uno de nosotros por nuestros pecados. Una cosa es que nosotros lo reconozcamos. Una cosa es que nosotros recibimos este gran amor de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Por eso en Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya lo dio. Así como Abraham lo hizo. Él dio su Hijo en sacrificio. Él murió, mis hermanos, por ti y por mí. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Ahora, no sé si todos los que vinieron el domingo pasado, recordemos que hablamos de Adonías y Joab. Que ellos, mis hermanos, tanto como Adonías y Joab, se aferraron a los cuernos del altar de bronce que estaba dentro del atrio exterior, o sea, el patio donde se ofrecían los sacrificios, los animales para el pecado de los hombres. Entonces, mis hermanos, los cuernos, cuando alguien se aferraba a ese altar, a los cuernos del altar, era para pedir misericordia, para pedir perdón, para aquel hombre que reconocía su delito o su pecado y decía: yo reconozco mi pecado, yo reconozco que maté o asesiné a tal persona, pero vengo a pedir misericordia. Entonces el sacerdote en aquel tiempo, él veía si lo perdonaba o no lo perdonaba. Si lo perdonaba la vida, porque ahí era de muerte, mis hermanos. Aquel que pecaba en el Antiguo Testamento le daban muerte total en el Antiguo Testamento. Incluso cuando los hijos se emborrachaban o incluso cuando los hijos no obedecían, también les daban muerte totalmente. Eso era en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, dos hombres se refugiaron en el altar para pedir misericordia. Salomón perdonó solamente a uno y al otro no lo perdonó por los pecados, por los asesinatos que había cometido de dos hombres más fuertes o más, podría decir lo que dice la Biblia, que eran hombres entregados hacia la obra del Señor. Eran más buenos que él, así dice la Biblia.
Entonces, tal como ocurrió con Adonías, mis hermanos, Salomón lo perdonó, pero no sucedió así con Joab. Entonces, mis hermanos, así pasó con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando usted se arrepintió de su pecado, cuando usted reconoció que era pecador, mis hermanos, porque todos somos pecadores. Nadie, mis hermanos, nadie ha podido cumplir la ley. Absolutamente nadie. ¿Quién ha cumplido la ley? Nadie. Dice que aun cuando nosotros violamos la ley, el mandamiento más pequeño que podría ser, estamos violando absolutamente todo. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, el hombre por sí mismo no puede salvarse. No puede llegar al cielo, no puede recibir el perdón de Dios por sí mismo. No importa qué tan bueno sea usted o sea la persona, no puede entrar en el reino de los cielos sin reconocer que es pecador, sin reconocer a Cristo Jesús como su Salvador, como su Cordero que fue sacrificado, mis hermanos. De una o de otra manera, tal vez no fue literal. Cuando voy a hacerlo así, un ejemplo, cuando yo recibí a Cristo Jesús, o más bien cuando Él produjo ese sentir en mi corazón que yo era pecador, mis hermanos, usted pudo haberse arrepentido en su casa, en su carro, en una iglesia. Yo me arrepentí en mi apartamento. En mi apartamento ahí reconocí que yo era pecador y dije: Señor, perdóname por todos mis pecados. Perdóname, Señor, soy pecador, he violado todos tus mandamientos, he robado, he estado en fornicación, he mentido, no honro a mis padres, todo, soy un pecador, soy un vil pecador. Lo que yo merezco es la muerte, lo que yo merezco es el infierno, pero tu misericordia es el que me va a dar una nueva vida en ti. Tu misericordia me va a dar paz para contigo, mi Señor, por medio de tu Hijo, Señor Jesús. En ese momento yo estaba clamando figurativamente en el altar de bronce. Me estaba aferrando de esos cuernos, mis hermanos, para pedir misericordia, así como lo hizo Joab. Entonces, cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Dios nos ha revelado que somos pecadores, que no merecemos estar allá, mis hermanos, por lo malo que somos, y reconocemos a Cristo Jesús, usted estuvo ahí pidiendo misericordia. Pero ¿saben qué? Dios los perdonó. Dios nos perdonó no porque éramos buenos, porque por su Hijo, Señor Jesús, depositamos nuestra confianza en Él. Así como hacía el pecador en el Antiguo Testamento, ponía sus manos sobre el becerro y depositaba sus pecados en Él para ser sacrificado y ser perdonado. ¿Qué es lo que se quedaba ahí, mis hermanos? La carne. Ahí se quemaba la carne. La sangre entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Por lo tanto, mis hermanos, en ese altar morimos, pero también vivimos. Hay que morir a la carne. La carne se tiene que charruscar ahí, se tiene que quemar totalmente ahí. Ahora, Dios te va a dar una nueva vida, o te ha dado una nueva vida, y esa nueva vida entra hasta el lugar santísimo, juntamente con Cristo Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a morir, vamos a dejarlo todo. Cada ser humano que se ha refugiado en los cuernos del altar ha muerto humanamente, o más bien en su naturaleza pecaminosa. Ahorita vamos a entenderlo un poquito más. Vamos a morir, vamos a dejarlo todo en el altar. Pero hay una gran verdad, mis hermanos, que no podemos ignorar.
Todo aquel que va a morir en ese altar, al igual que Cristo en la cruz, sea hombre o mujer, mis hermanos, recibe una vida nueva en Cristo Jesús. Porque vamos a morir al yo. Va a morir a sus propios deseos. Va a morir al pecado. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tal vez es algo un poquito difícil de entender, mis hermanos. ¿Cómo es que ya estoy muerto pero estoy vivo? Sí. Ya estoy muerto para el pecado. Dice la Biblia que ahora nuestros cuerpos tienen que glorificar a Dios. Nuestros cuerpos, mis hermanos, estaba literalmente usado para el pecado. ¿Cuántos no hicimos con nuestras manos? ¿Cuántos no robamos con nuestros ojos? ¿Cuánto no codiciamos con nuestra boca? ¿Cuánto no maldecimos? Con nuestra mente, mis hermanos, ¿cuántas imaginaciones no hemos tenido de maldad? Todo eso tiene que morir. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Ahora tenemos que pensar como Cristo. Por eso Jesús dijo, mis hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a usted mismo, mis hermanos? Voy a hacerlo un pequeño ejemplo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Por ejemplo, a usted le encanta el café, allá está el café. Pero usted puede decir, hoy me voy a negarme ese gusto del café, me voy a quedar sentado escuchando. Eso es negarse. Me gusta tanto el azúcar, hoy no voy a consumir tanto azúcar. Eso es parte de la naturaleza del hombre. Ahora, un pecado. ¿A qué pecado podríamos nosotros negarnos? Y no solamente eso, mis hermanos, renunciar o negarse a uno mismo, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Es negarse al ego, a los deseos egoístas. Es ahora desear cosas celestiales, someternos a la voluntad de Dios, así como hizo Isaac. Se sometió a su padre, obedeció a su padre. ¿Cuántos jóvenes que están aquí se dejarían atarse en un altar? Aunque estamos en diferentes tiempos, pero tu altar, joven, es obedecer a tus padres, hacer la voluntad de Dios. Negarse a uno mismo significa destronar el yo, que es el centro de nuestra vida. Destronarlo. Ahora, mis hermanos, tenemos que priorizar a Dios, el servicio, la fe, el amor hacia el prójimo. Tomar la cruz, mis hermanos, no significa, muchos lo han relacionado, tomar la cruz como las pruebas que tenemos. No son las pruebas. O también muchos han relacionado la cruz como las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y esa no es la cruz. La cruz significa la muerte al yo. El ser crucificado juntamente con Cristo. Eso es la cruz. Andar en sus mandamientos. Seguir su voluntad, seguir sus mandamientos, seguir en la obra del Señor, servir a mis hermanos, servir en la iglesia. Ya no servir para el pecado. Busque 1 Corintios 6, 18 al 20. Yo voy a leer Romanos 6 y Gálatas 2, 20. Usted busque 1 Corintios 6, 18 al 20. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, escuchen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Cuando dice él, es Cristo Jesús.
Fue crucificado mi viejo hombre para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Es más, mis hermanos, por ejemplo, un ejemplo. Si yo soy músico en el mundo, mi instrumento ya no va a ser para la música del mundo, hasta lo mío, mis hermanos. Eso es también negarse a uno mismo. Si a mí en un televisor, el televisor de mi casa, si antes me gustaba ver, no sé, voy a ser drástico, ver pornografías, ¿será que todavía yo estaría viendo esas cosas en mi casa? Eso ahí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre se deleita en el pecado, disfruta el pecado, anhela el pecado, desea el pecado. Pero ese viejo hombre ya está crucificado juntamente con Cristo. Es más, en el altar. Gálatas 20:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo, lo que ahora vivo en la carne es el cuerpo humano, nuestra naturaleza, nuestro sentir, nuestra alma también va junto con nuestra carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 1 Corintios 6, 18, 20, ¿ya estamos ahí? A ver, ¿qué dice? Esos son los pecados de los cuales nosotros, el viejo hombre, ya está crucificado, ya no lo practica, ya no lo hace. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el cuerpo fornica. Dice, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? Está haciendo una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí te está diciendo, ya no te pertenece, ya no eres dueño de ti mismo. Porque dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahora dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú ya te arrepentiste, si tú ya entregaste tu vida al Señor, si ya te dejaste atar en ese altar, mis hermanos, ya no te pertenece. Ya no puedes decir, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana, mis hermanos. Morir al pecado. Es morir. Todo el tiempo es morir. Porque cuando morimos al pecado, vivimos para Cristo. Vivimos en el Espíritu. Vivimos para Él. Ya no estamos escuchando voces, ¿verdad? Voces del pecado, o tal vez podría ser el enemigo o demonios que nos esté susurrando, o quizás una persona secular que te diga, no hombre, vamos a tomar unas frías por ahí, unas cervecitas, y tú dices, lo siento, ese viejo hombre ya murió. Vamos a unos cigarros, que yo te conozco que tú fumas. Lo siento mucho, mi hermanito o mi amigo, ese hombre ya está bajo tierra. Ahora soy un nuevo. Ahora yo pienso como Cristo. Ahora mi mente, mis pulmones son para el servicio de Dios. Todo lo que está dentro de mí, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. ¿Cómo es, mis hermanos? Dijo Pablo, es un gran misterio. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no me pertenezco, ya soy de Él.
porque Él murió para mí y yo morí por Él ahí en la cruz también. Yo di mi vida. ¿Cuánto hemos, mis hermanos, cuánto de nosotros vemos esa obra del Señor en nosotros que nos ayuda, mis hermanos, a morir cada día? Cuando morimos para el pecado es cuando vivimos para Dios. Pablo en los Corintios dice, porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué es la palabra constriñe? En otra versión dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Aquí, mis hermanos, la palabra constriñe significa que el amor de Cristo actúa como una fuerza interna a motivarnos para hacer la voluntad y para vivir como a Dios le agrada. El amor a su padre Isaac le hizo obediente hasta que lo ataran. Él cargó la leña. Fue el amor. Fue el amor a Dios que Abraham no cuestionó. Él dijo, heme aquí, Señor. Se levantó muy temprano y ensilló el asna y le dijo a Isaac, hijo mío, acompáñame. Vamos. ¿Por qué lo hizo? Por amor a Dios. ¿Qué tú has hecho por amor a Dios? ¿Qué has dejado por amor a Dios? Si no has empezado a dejar por amor a Dios, es porque no has entendido el amor de un padre hacia un hijo. No has entendido. Por eso nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque no hemos entendido el amor del Padre hacia su Hijo, que dio su Hijo por nosotros. Y de esa manera, mis hermanos, cuando el amor de Dios es más grande que el pecado, mis hermanos, no hay pecado que se pueda negarse. Tan solo José. ¿Cuántos de nosotros conocemos la vida de José? Dice la Biblia que José era un hombre simpático. Y ahora la esposa de Potifar, la esposa de, no sé si lo dije bien, pero la esposa del faraón. Recordemos que en aquel tiempo, mis hermanos, el rey, él escogía su esposa. La más hermosa del pueblo tenía que ser su esposa, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, esa mujer era hermosa. Y esa mujer insistía que José se acostara, tener relación con ella. Dice que insistía todos los días. Ahí está la negación de uno mismo. ¿Qué dijo José? Dijo, mi amo, me han encomendado todo lo que está aquí en la casa, excepto a ti, porque tú eres su mujer. Pero además de eso, dice, ¿cómo yo haré este gran de mal a mi Dios? ¿Qué es lo que hizo José a huir del pecado, mis hermanos? El amor hacia el Padre. Esto no es una obligación forzada, sino una convicción, mis hermanos. Una convicción ardiente que transforma nuestra vida. ¿Con qué pecado estás luchando tú el día de hoy? ¿Cuál es el pecado que tú luchas el día de hoy? ¿O cuál cosa Dios te ha pedido que dejes? ¿Será más grande que el amor a Dios? ¿Será más grande, mis hermanos? Voy a hacer un paréntesis aquí. Algunos saben que cuando Dios me hizo el llamado, yo tenía un buen trabajo. Yo era locutor de radio, yo era DJ.
Yo mezclaba la música para que todos tuvieran un buen ambiente. Yo animaba a la gente para que tomara, para que se divirtiera, para que bailara. Pero cuando Dios me tomó, yo le dije al Señor: Señor, te entrego mi trabajo, te lo entrego todo. Ahí, en el altar, se lo dije a Él: te lo entrego todo, mi Señor. Al poco tiempo, Dios me sacó de ahí. Ahora sí, como dijo el chavo, sin querer queriendo, Dios me sacó de ahí. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Y ese día cuando me dijeron que ya no había más patrocinadores, ya no había más dinero para pagarme, yo dije: está bien, no hay problema. Yo feliz, era feliz. Pero 1 año o 2 años antes yo pensé, dije: ¿qué iba a hacer yo sin la radio? La radio era todo para mí. Pero cuando Dios me tomó, mis hermanos, y hasta el día de hoy, Dios ha permanecido conmigo, ha estado conmigo. Y yo no le dudo, mis hermanos, yo no dudo al Señor. Entonces roguemos a Dios, mis hermanos, que abre nuestros ojos. ¿Cómo es entregarnos totalmente a Él? Y no me vean a mí, solo di un ejemplo. La pregunta es: ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que Dios te pide que tú dejes? ¿Será más grande que el amor de Dios hacia ti? ¿Será más grande que el amor de Dios al dar su Hijo por ti? ¿Eso será más grande? Recordemos que Abraham ató a su hijo, mis hermanos. Dejémonos que Dios nos ate. Él es nuestro Padre. Si es que ya eres nacido de Dios, tú eres su hijo. No te resistas. Hazlo por amor. Hazlo por amor al Padre, que te lo ha dado todo. Tal vez estás pobremente en este momento. Tal vez no tienes dónde dormir, pero te lo ha dado todo espiritualmente, mis hermanos. Cuando Abraham le dijo a Isaac que Dios proveería para el sacrificio, se refería a esa oveja, pero también se refería a nuestro Señor Jesús, que iba a ser provisto por nuestro Padre, un sacrificio agradable a Él. Nuestro Señor Jesús también dijo: no te agradó sacrificios ni holocaustos. Dice: prepárame cuerpo. Pero además de eso, mis hermanos, ya vimos que Dios antes de la fundación del mundo ya había ofrecido a su Hijo. Es más, también Cristo Jesús, Él ya se había ofrecido antes de la fundación del mundo, porque Él dijo: yo para esto he venido, para morir. Y por lo tanto, mis hermanos, usted, si ha recibido a Cristo Jesús, es más, aún los que no han recibido a Cristo Jesús, dice su palabra que antes de la fundación del mundo, vamos a Efesios 4 para que usted diga que no es cierto. Antes de la fundación del mundo, Dios, mis hermanos, te escogió. Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo. Nosotros también fuimos predestinados para ser también, mis hermanos, un sacrificio agradable al Señor. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de ¿qué? La fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis hermanos que estamos aquí, jóvenes que están aquí, Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo. No te resistas. Él ya sabía que tú ibas a existir antes de la fundación, antes de todo esto. Antes que el sol, la luna, las estrellas existieran, tú ya existías en la mente, en el corazón de Dios.
Ese cordero, ese carnero que estaba en el desierto trabado ahí, mis hermanos, también ese cordero también ya estaba predestinado, mis hermanos, para un solo propósito, para ser sustituto. Fue creado ahí, fue alimentado ahí. ¿Cómo? No sabemos, hay que preguntarle a Dios. Hay tantas preguntas que hacerle a Dios. Pero ahí estaba ese carnero ahí. Fue creado, creció con un solo propósito de morir ahí. Y tú también, mis hermanos. Todos nosotros nacimos para morir en este cuerpo, hacer morir este cuerpo de pecado y vivir para aquel que murió y dio su vida por nosotros, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. En este monte, mis hermanos, fue provisto. Dios proveó. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la historia de Jonás? Y si usted no ha escuchado, no ha leído la historia de Jonás, le voy a dejar de tarea para que usted lea. Son 3, 4 páginas ahí de ese libro de Jonás. No lo vamos a leer el día de hoy porque es mucho. Voy a hacer un resumen de la vida de Jonás. Jonás, mis hermanos, fue llamado por Dios a predicar a un pueblo que estaba lleno de maldad. ¿Ok? Le dijo Dios a Jonás, Jonás, Jonás. Y dijo, heme aquí, ve a Nínive a predicarles, porque la maldad de ellos ha aumentado, ha llegado hacia mí. Entonces, mis hermanos, Jonás, este profeta Jonás, ¿qué hizo? Dice que se levantó y se fue y compró un boleto a Tarsis. ¿Ok? A Tarsis. Se montó en la barca y ya estando en esa barca, mis hermanos, dice que hubo una gran tormenta con rayos y todo eso. Dice que con el punto de que esa barca iba a ser destruida. Y todos los que estaban ahí adentro de la barca, mis hermanos, estaban a punto de morir. Estaban a punto de morir. Entonces el jefe de la barca dice que Jonás estaba durmiendo ahí en el basement, puedo decir, o en el sótano de la barca. Y entonces el jefe le dijo, dormilón, ¿qué tienes? Levántate. Y dice, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le preguntaron a Jonás, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y Jonás, mis hermanos, todo orgulloso, le dijo, yo soy hebreo. Y dijo, temo a Jehová. ¿Será que ese es el temor de Dios? ¿Obedecer a Dios o desobedecer a Dios? Él dijo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y le preguntaron, ¿por qué? Fíjese, ¿por qué qué habías hecho o qué hiciste? Y Jonás le dijo, esas tormentas, lo estoy diciendo en mi propia versión, esas tormentas que hay son por mí, porque no obedecí a Dios. Échame al mar. Échame a las aguas. Dice que ya estando en las aguas, mis hermanos, Dios hizo que llegara un gran pez y lo tragó a Jonás. Ahora, Jonás, si lo comparamos con Abraham, ¿fue obediente Jonás? No fue obediente. ¿Cuántas veces, meditemos un poquito, mis hermanos, aquí? ¿Cuántas veces por nuestra desobediencia o por no querer que Dios nos ate, los que están con nosotros sufren? Los que viven con nosotros, los que comparten con nosotros, están a punto de morir. Por nuestra desobediencia hay gente en tormenta,
por no obedecer. Se están perdiendo. Veamos el ejemplo de Abraham. La fe de Abraham llevó a su hijo a ser también obediente como él. Y nuestra fe de nosotros, mis hermanos, como padres y como madres, debe llevar a nuestros hijos también a obedecer a Dios. La rebeldía de Jonás iba a matar a unas personas inocentes en la barca. Y no solamente eso, iba a perecer toda una ciudad. Por la terquedad de Jonás, mis hermanos, estos hombres iban a morir. Jonás, dentro del pez, se arrepintió, aclamó a Dios. Y allí dentro del pez clamó. Mis hermanos, ¿cuántas veces nuestras malas decisiones nos han hundido más y más y más? No tenemos que llegar al extremo en el vientre de un pez para obedecer a Dios. No tienes que llegar a un hospital por una enfermedad para que tú obedezcas. Claro, vamos a enfermarnos. Obedezcamos a Dios. A veces estamos ya en las ruinas o nos metemos de un problema a otro problema por nuestras malas decisiones, por no obedecer a Dios. Así pasó con Jonás. Estando en Nínive, mis hermanos, Jonás empezó, antes de llegar a Nínive, se arrepintió, reconoció a Dios y el pez lo escupió. Y ahora otra vez le dijo: Dios, aquí estoy, heme aquí. Dice: ve a Nínive, a lo que te he dicho, ve a hacerlo. ¿Cuánto tiempo no se hubiera ahorrado Jonás en obedecer? Así estamos nosotros. ¿Cuánto tiempo no hemos malgastado en ese trayecto, así como el pueblo de Israel también? ¿Cuánto tiempo duraron en el desierto por desobedientes, mis hermanos? 40 años. ¿Cuánto nos identificamos con Abraham o con Jonás? Se dice que toda una ciudad se arrepintió. Hasta dice que hasta los animales se arrepintieron, mis hermanos, cuando Jonás predicó, y lo hizo de mala gana, no lo hizo por amor. Aún así, mis hermanos, cuando Dios nos manda, tenemos que obedecer. ¿Será que podríamos aprender algo de la vida de Jonás? Él no obedeció a primeras. En pocas palabras, mis hermanos, él no quiso ser atado, no ser obediente, no quiso morir hacia sí mismo, no quiso morir de su propia voluntad. Él quiso hacer su propia voluntad sin obedecer a Dios, además de escuchar la voz de Dios. Pero entre más, mis hermanos, se demoró en obedecer a Dios, más se hundió en las consecuencias de sus malas decisiones. Así nos va, mis hermanos, cuando no queremos morir a nuestros propios planes, a nuestros propios deseos. Entre más rápido muramos al pecado, más rápido vivimos para Dios. Entre más rápido dejamos de hacer nuestra propia voluntad, más rápido obedecemos a Dios. Cuando no nos atamos al altar, mis hermanos, estamos atados ¿a qué? ¿A qué creen ustedes? A nuestro propio yo, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestros propios deseos. Incluso estamos atados de nuestros pecados.
Otro que no quiso obedecer a primeras, mis hermanos, fue Sansón. Sansón también hizo de las suyas, no hizo la voluntad de Dios. Era un hombre fuerte, pero lo usó para su propio beneficio. Él desde el vientre de su madre fue predestinado, mis hermanos, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dice la Biblia que cuando murió, mató a más que cuando él estaba vivo. ¿Qué quiere decir eso entonces, mis hermanos? Cuando nosotros morimos, hacemos más la voluntad de Dios que cuando estamos viviendo para nosotros mismos. Hay dos alternativas. Hay dos alternativas, mis hermanos. O morimos ahora o morimos después. Pero vamos a morir. Pero hay de aquellos que van a morir después, porque así les va a costar el camino de ser cristianos, mis hermanos. No vamos a madurar rápidamente. Dios no nos va a usar en su propósito como Él nos quiere usar. Entre más rápido morimos, más rápido hacemos la voluntad de Dios. Si morimos ahora, tendremos más tiempo para vivir para Dios, para servirle a Dios, para servir a mis hermanos, para predicar a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Me viene a la mente, mis hermanos, aquel hombre en la cruz. ¿Se recuerdan que habían dos hombres al lado de Jesús? Uno de ellos reconoció su pecado. ¿Sí o no? A ese hombre Dios le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si yo me pongo en el lugar de este hombre, mis hermanos, creo que cuando él vio a Cristo Jesús y reconoció que él era el Santo de Israel, él, si hubiera querido, mis hermanos, él se hubiese bajado de la cruz para predicarle a su familia, pero ya era demasiado tarde. Él fue al paraíso, sí, pero no hizo la voluntad de Dios. No, su vida no fue usado para la voluntad de Dios. ¿Cuántos, mis hermanos, hay personas en los hospitales en este momento ya muriéndose? Ya no pueden decir sí, no. Es más, apenas abren los ojos. Cuando tú les predicas, solamente se ven las lágrimas. Una compañera de trabajo que murió de cáncer, en sus últimos días yo le fui a predicar. Lamentablemente estaba envuelta en una religión, estaban sus imágenes ahí y todo, y yo me acerqué a ella, le dije: solamente Jesús te salva. Y vi sus lágrimas. Muchas veces estamos como Jonás, queremos hacer las nuestras y inventamos veredas o vueltas, pero vamos a tener que llegar a un punto, mis hermanos, de a partir de ahora o a partir de este momento, mis hermanos, dejémonos usar por Dios. Ya no hagamos nuestra propia voluntad. ¿Cuánto, mis hermanos, cuánta vida de nosotros hemos desperdiciado en el mundo? ¿Cuántas vidas no podríamos ganar para Cristo con nuestro testimonio, con el evangelio? ¿Cuántas vidas, cuántas obras no podríamos hacer, mis hermanos? Pero a veces estamos más aferrados a nuestra propia creencia o nuestro viejo hombre que no quiere dejarnos. Hay que ponerlo en el altar. Pensemos por un momento. ¿Qué pide Dios de ti? Hoy no te está pidiendo un hijo. No te está pidiendo un hijo.
Bueno, si tú amas más a tu hijo que a Dios, pues también, dámelo. Él te compró con un precio de su sangre. Hay una hermanita aquí que estaba conversando con ella esta semana. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ella dice, ¿cuánto me gustaría de tener ese entendimiento de Dios mucho más tiempo atrás? Me hubiera ahorrado tantos problemas. Y es lo mismo, le digo yo a los jóvenes en este momento aquí, jovencitas. Tantos problemas que ustedes se pueden ahorrar recibiendo a Dios en sus corazones. Se ahorrarían de un marido violento, de un marido borracho, de un marido engañador. Nos ahorraríamos un montón de problemas. Nos ahorraríamos estar en la panza de una ballena. Y desde ahí rogar a Dios, no, ahora sí, Dios. Pero Dios te hizo el llamado desde hace mucho tiempo. No esperemos a llegar hasta el fondo del pozo, mis hermanos, y de ahí clamar a Dios. Claro, Dios quiere que obedezcamos, pero quiere que lo hacemos como padre, mis hermanos, como padre. Usted piense en sus hijos. Como padre, ¿a usted no le duele dar un cintarazo a su hijo? ¿A usted le gustaría ahorrarse esa corrección a sus hijos si era obediente, sí o no? Nos duele cuando los niños lloran, pero porque no obedecen también. Tienen que aprender. Pero si obedecieran, mis hermanos, a hacer lo correcto, así es nuestro Padre con nosotros. Él quiere que nosotros obedezcamos a primeras, porque no te quiere sacar desde el lodo, mis hermanos, todo sucio, así como Jonás. Jonás significa paloma, imagínense. ¿Cómo saldría esa paloma del vientre del pez? Todo manchado, todo sucio. Una paloma es totalmente blanquita, mis hermanos. Hay que obedecer. Hoy Dios te habla. Hoy Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cuántos mensajes nosotros hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones? Y mencionamos, no, pues que somos de casa de oración. Y mencionamos a nuestro pastor, que gracias a su vida, el pastor Chuy, ¿verdad? Y presumimos, ¿no?, que somos de la sana doctrina. Hemos escuchado tantas predicaciones, tantas enseñanzas. Tenemos mucho conocimiento, pero nuestra obediencia nos hace falta, mis hermanos. Aprendemos a Cristo. Pablo dice que tengamos ese mismo sentir que Cristo tuvo. Que dice que siendo Dios, no estimó en esa, o no se quedó en esa condición de ser Dios. Dice que se despojó de sí mismo. Y en la condición, dice, se despojó de sí mismo, y en esa condición, cuando se despojó, se hizo hombre. Y en esa condición de hombre, no vino a presumir, sino que vino a enseñar humildad, vino a enseñar respeto, vino a enseñar amor. Y fue a la cruz, murió en la cruz. Y estaba meditando esta mañana, ¿qué tanto nos cuesta obedecer como humanos, mis hermanos? Dios, fíjese, Dios, siendo Dios. Y ponga en su mente, ¿qué es un Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? Dios hizo todo el universo, todo, con el soplo, con el aliento de su boca hizo absolutamente todo. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, lo que hoy vemos, Dios.
Dios se despojó. Estuvo 9 meses en el vientre de una mujer. Dios. Si yo fuera Dios, fuera un momentito así, ¿sí o no? Pero Dios nos muestra su humildad. 9 meses en el vientre de una mujer. Y ahora, cuando nació, tuvo todo el proceso de una persona. Fue un bebé, aprendió a caminar. Y cuántas veces no se cayó, le tuvieron que dar comida en su boca. Eso es grandioso, mis hermanos. Dios lo hizo por ti y por mí. Nos damos cuenta la paciencia de Dios, el proceso de Dios que tuvo aquí en la tierra. Y ahora nosotros solo microwave, rapidito queremos todas las cosas. Dios no es así, mis hermanos. Por lo tanto también, si hoy nos entregamos, la vida de Abraham tuvo un proceso. Fue un proceso, pero empezó a dar pasos hasta llegar a dar a su propio hijo. Así puede ocurrir con nosotros si obedecemos. No es de la noche a la mañana, tampoco. Pero si usted obedece hoy, mis hermanos, usted puede hacer muchas cosas con la vida que Dios le ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor con nosotros el día de hoy? Usted en su corazón medite. Tal vez es un pecado, tal vez es su propia voluntad, tal vez usted no se ha entregado al Señor. Si hay alguien aquí, puedo hacer el llamado. Si alguien quiere entregar su vida al Señor, lo puede hacer el día de hoy. Puede decir: ya estoy cansado de hacer lo mío, ya estoy cansado de vivir con mis propias decisiones que me llevan a lo más profundo de un pozo. Si usted puede decir el día de hoy: ya he vivido para mí, ya me he dado el gusto tantos años, pero a partir de hoy quiero dar todo de mí. Quiero conocerte a ti, Señor. Quiero entregarme a ti y quiero saber y conocer de lo que tú tienes para mí. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Quiero experimentarlo. Quiero gozarme en lo que tú tienes para mí. Ahí en su corazón, ahí donde está, mis hermanos, puede levantar sus manos y órale al Señor. Entrégase allí totalmente con el Señor. Solamente usted en la intimidad con Él. Tal vez le ha costado obedecer, así como Jonás o como Sansón. No esperemos, mis hermanos, a que llegue algo trágico, algo que quizás no podríamos resistir hasta para obedecer a Dios. Me imagino que Jonás, si hubiera sabido que un pez lo hubiera tragado, tal vez hubiera obedecido. Oh Santo Dios, Padre Todopoderoso, oro, Señor mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Aún yo mismo, Señor, te lo entrego todo en mis manos, en tus manos, Señor. A mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a todos, Señor, a mí mismo, Señor, me entrego como ofrenda agradable para ti. Y perdóname por mis pecados, perdóname, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que te fallo todos los días, Señor, pero quiero obedecerte. Dame de tu gracia para obedecerte cada día.
Dame de tu gracia, Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso. Así lo mismo, Señor, para mis hermanos, Señor. Ojalá que tú les hayas hablado el día de hoy y que ellos puedan obedecer de tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor, mi Dios. El lugar donde van a estar, donde van a ir el día de hoy, el día de mañana, en sus trabajos, para que podamos hacer tu voluntad y reflejarte a ti, Señor, en nuestras vidas. Oro por las jóvenes que están aquí, Señor, y los jóvenes. Te pido, Señor, por ellas, que tú, Señor, mi Dios, las diriges, Señor. Toma sus corazones, toca sus corazones, Señor. Ponga ese sentir en sus corazones de querer agradarte, de querer buscarte a ti, Señor. Apártalas para ti, Señor, mi Dios. Apártalas. Te lo pido, Señor. Bendice a sus padres, Señor, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La honra y la gloria es para ti, solamente para ti, Señor. Dele un aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias al Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, por tu palabra. Amén y amén.